¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos un lunes más, una semana más, la primera de 2025, a Grada 101, ya lo saben, su casa del fútbol sevillano, su casa del deporte sevillano. No podíamos haber vuelto en un momento en el que haya más temas en nuestro fútbol, tanto en el Sevilla Fútbol Club como en el Real Betis Balompié. Vamos a hablar de la lesión de Giovanni Lo Celso, que tiene preocupado al beticismo. ¿Cuánto tiempo se puede perder el argentino, al que no le suponíamos nada con esa sustitución en Valladolid? Incluso algunos hablaban de la sorpresa, ¿no?, de que Pellegrini retirara a un hombre tan importante como el de Rosario cuando el equipo perdía, pero había un motivo y había un problema muscular. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar del mercado del Real Betis Balompié. ¿Qué es lo que está buscando ahora mismo el Real Betis en el mercado? ¿Qué capacidad tiene para conseguirlo? Y por supuesto vamos a analizar también las ventas que se han producido con Santiago, con Ruiz Silva, en fin, ¿qué puede esperar el bético que su equipo haga de aquí al 31 de enero? Hay que hablar de lo futbolístico, el Betis no funciona y tampoco consigue que Isco Alarcón y Giovanni Lo Celso, los dos mejores futbolistas de la plantilla, terminen de casar en el terreno de juego. Interesante analizar qué le está pasando al Betis futbolísticamente, porque está cayendo y se está alejando de los puestos europeos, y también con esa previa, por supuesto, que ese partido que tenemos a la vuelta de la esquina, octavos de final de la Copa del Rey en Montjuic frente al Fútbol Club Barcelona. Y en el Sevilla Fútbol Club tampoco es que esté la cosa mucho mejor. Yo diría que, bueno, depende de quién opine, verá que uno de los dos está peor. Desde luego en el Sevilla la situación institucional sigue siendo un tremendo caos, con una Junta General de Accionistas que vivimos el pasado viernes, de los que algunos daban como vencedor al actual Consejo, otros opinan que incluso del Nido Benavente salió vencedor de alguna manera, porque próximamente pueden ocurrir acontecimientos. Bien, vamos a hablar con un experto jurídico que nos va a intentar aclarar qué va a pasar en el Sevilla en el futuro más próximo, y también hay que hablar de lo deportivo y hay que hablar de que Pimienta no consigue, parece, sacar el rendimiento que podría de una plantilla que por otra parte se debilita, se van jugadores y hay que ver quién puede venir. El que no ha venido es Juninho, se le cayó el delantero a Víctor Horta, por cierto, Víctor Horta que hablará mañana en la presentación de Rubén Vargas. En fin, programón tremendo con una mesa de categoría. Empezando por el querido Edu Saniña. Edu, muy buenas noches. Muy buenas, querido. Que tenemos ganas ya, ¿eh? Tenemos ganas de volver. Teníamos ganas, un titular. Edu, ¿qué está peor en el Sevilla, lo futbolístico o lo institucional? Empate, ¿no? Yo creo que ambas cosas van mal. En lo deportivo es cierto que el equipo está alejado de los puestos de descenso, son 7 puntitos al final de la primera vuelta, son más puntos que la temporada pasada y que la anterior, pero sí es cierto que el equipo no engancha, el equipo no convence, y el principio de 2025 ha sido nefasto, ¿no? Con una goleada en Almería en Copa del Rey, puedes perder, pero no de esa manera, y con un partido que al final lo acaba solucionando por un error garrafal de Mamardashvili, pero que nadie pensaba que se podía empatar en los últimos minutos. Yo creo que el principal problema, ahora lo debatiremos largo y tendido, es que parece que todos los brotes verdes que se veían al principio de temporada están yendo hacia atrás. El equipo está involucionando y García Pimienta parece que no da con la tecla de lo que tiene. Por cierto, déjame que agradezca a los amigos de Inmobiliaria Iquesa, la mejor oferta inmobiliaria de Andalucía, que a partir de hoy están con nosotros en Grada 101. Es un placer tenerlos, por supuesto. Esa es la mejor inmobiliaria de Andalucía. Una de las mejores voces radiofónicas de Andalucía y del país es don José Manuel Oliva. Muy buenas noches, don José Manuel. Buenas noches, Fran. No lo niegue usted, lo pensamos. No, aquí lo pensamos. No. Un humilde periodista que sigue aquí en el andamio, que día a día, ganándose el puesto ante el empuje de las nuevas generaciones. Benditas nuevas generaciones que vienen empujando el periodismo. Efectivamente. Porque siempre digo lo mismo, el periodismo en esta ciudad viene fuerte. No, es verdad que, bueno, yo creo que tenemos dicen algunos un ejemplo en la mesa. Dicen algunos compañeros. Un ejemplo en la mesa de hoy. El periodismo deportivo de España, desde luego. Yo vengo a difícil no que haya más contenido, ¿eh? No, vengo a intentar no desentonar. Como a ti te puedo preguntar por los dos, sí. Oliva, empiezo por el Betis. Sí. ¿Qué sensación te dejó el partido el otro día en Valladolid? ¿Y qué puede esperar el Bético de aquí a final de mercado? La sensación mala de un equipo que no juega a nada, que Pellegrini está simplemente alineando por jerarquía y a veces pensando demasiado en el futuro y no en el presente.
Y creo que esos castillos que se hace el entrenador del Betis constantemente, de lo que está por venir, de la semana que viene tengo un partido de Conference, la otra tengo uno de Liga, pero tengo uno de Copa, yo creo que le confunde demasiado. Creo que el Betis no está para mirar 3 días después un partido, sino el presente e ir ganando encuentros, ¿no? Y creo que la alineación del sábado, alinear a Lo Celso y a Isco lo podemos hacer nosotros 4 perfectamente, los colocamos, le damos una camiseta de titular, pero creo que a un entrenador de nivel hay que pedirle también, como es el caso de Pellegrini, que no solo los alinee, sino que además le dé su rol, ¿no? Dentro del campo y que el equipo funcione como equipo, ¿no? Y la verdad es que el equipo no le funciona, la primera vuelta del campeonato es deficiente para mí y el resto de competiciones creo que no tiene ni tan siquiera aprobado, pese a pasar a la siguiente ronda en la Conference porque la complicó mucho y bueno, la Copa es que todavía no es medible, hasta la última eliminatoria no es medible. La primera eliminatoria que se podía medir era la de principio de año, ahí salvó la papeleta y pasó a la siguiente ronda, pero veo muy atascado al Betis y en su momento más bajo desde que llegó al Betis de Manuel Pellegrini. Y en el caso del Sevilla estoy viendo a García Pimienta cada semana que pasa un poquito peor. Lo que decía Edu, la involución futbolística. Sí, cada semana le veo un poquito peor, hasta el punto que no sé realmente si es un entrenador idóneo para el Sevilla o no. Es la duda que claro, ahora mismo tengo. Es lo que hay que analizar, porque bueno, también van a venir fichas en el Sevilla, van a venir caras nuevas, pero lo cierto es que Pimienta con lo que tiene da la impresión de que ahora el equipo está cayendo. El mercado es una cosa muy importante, una cosa que le interesa mucho a nuestros espectadores. Uno de los periodistas que mejor información tiene tanto del Sevilla Fútbol como del Real Betis Balompié, don Alvarito Borrego. Muy buenas noches. ¿Qué tal, querido? Buenas noches. Encantado de tenerte aquí. Igualmente, un placer, como siempre. Oye, tengo que preguntarte, ¿dónde va a haber más movimiento? ¿Dónde esperas tú más movimientos? ¿En el Sevilla o en el Betis de llegadas? De llegadas, pues a la postre, si me temo que ocurre como al menos lo estoy atisbando, creo que con total seguridad lo habrá en el Sevilla. No creo que por necesidad extrema, porque yo lo decía el otro día, no sé realmente si el Sevilla necesita urgentemente acudir al mercado, y me explico. Tirada la Copa del Rey, si un objetivo ambicioso en la Liga, no sé si es del todo bueno o al menos positivo endeudarte con fichajes a largo o contratos a largo plazo y en una plantilla que no sé si va hacia arriba, si va hacia abajo, que tampoco lo creo porque el nivel de la Liga sobre todo es ínfimo. Y en el Betis deberían haber movimientos, pero me remito a lo de siempre, que haya transparencia antes de haber movimientos. No se pueden vender movimientos cuando la realidad del club es la que es, por mucho que se venda de puertas hacia afuera. Y la realidad actual del Real Betis Balompié es que no tienen un céntimo para acudir al mercado, que están intentando hacer encaje de bolillos, que es verdad que tienen opciones, al menos, no sé si apalabradas, pero sí tocadas. Lo sé de buena tinta, pero lo de siempre, no hay un céntimo, por más que se filtre, por más que se venda, por más que se exponga públicamente, la realidad es la que es y el futuro, si no se entra en Europa, desolador. Presupuestos inflados y repito, lo que siempre digo, al menos en los últimos años, que haya transparencia. A partir de ahí se podrán exponer errores, carencias, virtudes, defectos, pero si no pones esa primera piedra, todo lo que vendas de cara a la galería al final es una bomba de humo. Dicho esto, apuesto que habrá al menos 2 refuerzos, pero está complicado, está complicado. Esa es la cuestión, está ¿no? complicado. Esa es la cuestión, que intentar arrojar un poquito de luz al bético, que escucha nombres como Antony, del Manchester United. ¿Tiene una explicación el nombre de Antony? Y después, claro, no lo vas a contar tú ahora, sin duda, pero escucha unos nombres de unas cuestiones económicas muy importantes y después la realidad es que no hay ni mucho menos mucho margen para incorporar, ¿no? Ahí está la cuestión de, bueno, en fin, de qué hay que hacer, si soltar un poquito de lo que se recoge o guardarlo todo para tapar unas carencias económicas que evidentemente están en las cuentas del club. Enseguida vamos a hablar de eso, pero vamos a empezar por el Sevilla. Oliva, empiezo por ti. ¿De qué está más harta la afición del Sevilla ahora mismo? De lo futbolístico, como estábamos hablando, el equipo de García Pimienta parece que va cada vez a peor, sacando a durísimas penas milagrosamente un empate ante el Valencia, ante un Valencia que tiene toda la pinta de que está desahuciado. Y mira que es difícil hablar así de un club grande, ¿no? Pero ve uno esos síntomas en el fútbol que dice, esto va a ser difícil que levante cabeza. ¿Está más harto de eso
o del tema accionarial, Oliva, que ya el sevillista no sabe si agarrarse a eso de que va a venir una tercera vía, escucha del Nido Benavente salir de la Junta y decir que todo bien, el Consejo, una Junta más y eso no se mueve? Yo creo que está cansada de ver un mal equipo de fútbol. O sea, la gente está cansada, la gente cuando se abona un equipo es para ver un equipo de fútbol, ¿no? No para ir a una junta de accionistas y ver una guerra absolutamente lamentable, en ocasiones barrio bajera, entre padre e hijo, para ver quién se queda con el poder y cómo se reparte la tarta entre los accionistas. Eso evidentemente a la gente le irrita, le cansa. Yo creo que la gente está muy cansado de lo que hay dentro, de lo que hay fuera también, porque tampoco le ve mucha solución a una posible llegada desde el Nido Benavente, que si luego te parece lo vamos a también analizar, que parece cada vez más alejado de la posibilidad de retornar al poder, y la gente está cansada de ver malos futbolistas. Se sienta en su abono, se pone delante de la tele, el aficionado del Sevilla ve el partido y dice, bueno, ¿qué centrocampista bueno tiene el Sevilla? ¿Qué central bueno tiene el Sevilla? O sea, es ver cada día un equipo peor de fútbol, y eso es lo que creo que tiene muy cansado a la afición del Sevilla. Que pese a todo las carencias económicas que tiene y el momento bajo en lo económico y que el club esté reduciendo masa salarial a marchas forzadas, creo que dentro de todo eso creo que se puede hacer un mejor equipo de fútbol, y eso está en las manos de Víctor Horta y de los actuales dirigentes, y la verdad es que llevan año y pico y no dan una derecha a la hora de firmar simplemente buenos jugadores de fútbol, que los hay de distintos precios. O sea, vas al mercado y hay buenos jugadores de mucho precio, los hay top y los hay también a un precio razonable que se pueden comprar. Ahora, si compras a Gumé, Peque y este tipo de jugadores, pues al final la gente está cansada de ver malos futbolistas. Fíjate, Edu, que yo llega un momento, estoy con Oliva, pero ha llegado un momento en que se me ha pasado por la cabeza decir, es que yo creo que el hartazgo que hay en el sevillismo, no sé si sería, o sea, siempre decimos que si la pelotita entra se cambia todo, ¿no? Pero ya la situación es tan cansina y siempre lo mismo, que no sé ni si incluso que el equipo fuera bien es capaz de paliar lo que hay fuera. O sea, yo de verdad creo que el sevillista ya no sabe qué hacer un poco para que el club vuelva a coger una estructura y una imagen acorde a lo que es un equipo que ha sido referencia en Europa en los últimos años y que hasta hace nada era el cuarto equipo de España con diferencia de los otros. Yo estoy en la línea de lo que dice Oliva. Al final la afición lo que quiere es ver ganar a su equipo. Le da igual con Del Nido Benavente sentado en el sillón, con Del Nido Carrasco, con una tercera vía o con un americano. Lo que quiere la gente es que la pelota entre. Y el problema del Sevilla de hace 2 años y medio hasta aquí es que la pelota no entra. Y que, como bien dice Oliva, los delanteros no meten goles, los mediocentros no generan juego, los defensas defienden mal y los porteros no paran. Entonces, ese es el gran problema del Sevilla. Yo es verdad que en lo deportivo sí que en las últimas semanas he visto esa involución del equipo, la involución de un García Pimienta que al principio de temporada parecía tener una idea bastante clara, pero que en los últimos partidos, y no se puede agarrar a las bajas, porque la única baja que existe ahora mismo en el equipo es Nianzú y Eyuke, que está volviendo ya a la dinámica del grupo, es poner a jugadores fuera de su sitio. Al final, Gudel es mejor mediocentro que central, porque como central lleva actuando en el Sevilla 2 años y medio por los problemas en la defensa, pero lo tienes que poner de central porque los centrales que hay en la plantilla son infinitamente peor que él como central. Y yo creo que lo que el otro día dejó a mucha gente en fuera de juego fue el cambio de posición de Saúl, un futbolista que está físicamente limitado después de esa lesión que le ha tenido apartado de los terrenos de juego 2-3 meses, un futbolista al que lo puso de extremo, al que después en el inicio de la segunda parte lo puso de carrilero, que no nos olvidemos que la pelea de Saúl Ñíguez con el Cholo Simeone llega porque lo empieza a poner de carrilero y no le gusta, lo probó 5 minutos hasta que Saúl decidió hacer lo que le dio la gana en el campo y moverse por donde quería y tuvo que cambiar otra vez el sistema, pero esa fue su idea al comienzo de la segunda parte, poner 5 defensas con Quique Salas por dentro. Quique Salas lleva jugando 1 mes y medio, 2 meses como lateral izquierdo cuando no es lateral izquierdo, y Pedrosa sentado y Barco con las cajas empaquetadas de hace 1 semana y media. Que la mujer subió una foto sí, efectivamente. esa caja con las cajas empaquetadas, sigue aquí. Ha tenido que sacar algo de la caja otra vez, seguro. Yo no sé si habrá vuelto a abrir las cajas, pero es verdad que sigue aquí 1 semana y media después de esa imagen. Por lo tanto, el otro día ya pidió García Pimienta un lateral izquierdo.
en la rueda de prensa posterior al partido, que se decía que se iba a usar a Quique Salas como parche hasta el final de temporada. El problema es ese, el problema es que lo deportivo no acompaña y lo institucional, cuando todos nos esperábamos una junta como la del otro día, como la de últimamente, en la que no se iba a poder votar por estos problemas judiciales, pues hay ese lío con los americanos que parecían cambiar de bando pero finalmente no cambian. También hay una promesa, como se acaba el desmarque esta tarde, de José María del Nido Benavente a la familia Carrión para que le apoyasen y Fernando Carrión fuese el presidente con las acciones de José María del Nido Benavente. Aquí van todos a la desesperada, porque aquí lo que interesa, tanto para unos como para otros, no es lo deportivo, es que el Sevilla es una empresa que paga muy bien, 600.000 euros a la persona que se pone en el sillón de presidente, y obviamente 600.000 euros cualquiera diría que sí, y cualquiera vendería a su familia, como está pasando, por sentarse en esa silla. Es difícil. Alvarito, ¿cómo ves eso? Y también te pregunto, ¿es responsabilidad de Pimienta el mal rumbo del equipo porque no está sacando lo que tiene que sacar a los futbolistas que hay? ¿O es que la plantilla tiene demasiadas carencias y hace falta que lleguen refuerzos para que se dé ese nivel del que hablaba Edu? Entendiendo que es una plantilla con, es verdad, evidentes carencias, yo creo que tiene los suficientes miembros como para al menos sacarle un poco más de rédito al equipo, ¿no? Y coincido con ellos, que es verdad que el equipo parece que va involucionando con el paso de las jornadas. Leí el otro día una estadística que creo que era el Sevilla, si no el que más, el segundo equipo de la Liga que más dependía de sus titulares. Eso habla muy mal de la lectura de los partidos del entrenador, porque te dice que el Sevilla es prácticamente incapaz de cambiar los partidos según la lectura de García Pimienta, aunque el otro día es cierto que Pedrosa le diese el empate al Valencia y contra el Valencia. Y hablando un poco al hilo de lo de la afición y leyendo sobre todo a muchos amigos, a muchas redes sociales, es la sensación no tanto de hartazgo sino de desidia, ¿no? El aficionado del Sevilla es que ya no disfruta ni en los triunfos. Creo que Getafe, Valladolid, Español sí es verdad que fue un poco más holgado, pero es que los triunfos en el Sánchez-Pizjuán este año ni siquiera han contentado al aficionado, que creo que no sabe ni a quién señalar, ni a quién atacar, ni quién es el culpable realmente, si ir contra el Consejo, si agarrarse a un clavo ardiendo, si es problema de la plantilla, ni siquiera si es problema del entrenador. Al final es una entidad que en términos generales, y yo lo digo siempre, ¿no?, partiendo de la base que creo que no tiene profesionales top, como si lo tenía hace unos años, y creo que los tiene en muy pocas áreas de la entidad, eso al final va calando hondo en una plantilla que para mí tiene difícil solución. Dicho todo esto, yo lo vengo diciendo desde el principio de temporada, es que hay que entender el momento en el que está el Sevilla. Igual hay que conocer o ser consciente de la cruda realidad de una entidad que llevaba hasta hace unos días 3 años sin tener los presupuestos aprobados, con prácticamente en causa de disolución, si no fuese por esa refinanciación, con los fondos propios comidos de un año en otro, con 80 millones de euros en pérdidas, con una gestión a la deriva. Igual hay que entender, oye, que el Sevilla debe dar 1 o 2 o incluso 3 pasos hacia atrás y a partir de ahí tener una transición no de un año sino más larga, porque es evidente que este Sevilla ni está para la Champions y para Europa tampoco lo creo, salvo por el nivel de la Liga, que yo lo vuelvo a decir, que este Sevilla no se ha visto en segunda división porque el nivel de la Liga es el que es, igual que el Betis a día de hoy, por ejemplo, puede seguir soñando con Europa porque el nivel de la Liga es paupérrimo. Entonces creo que primero hay que hacer la reflexión, entender dónde está realmente el Sevilla y hacia dónde va. Creo que sin eso no se tiene claro, pero es que es muy difícil. Yo creo que la gente sí, expone una cosa, Álvaro, interesante sobre dónde está el Sevilla. Yo creo que la gente sabe más o menos, es difícil encajar cuando tú estás en todo lo alto esa caída, es difícil que el aficionado se quede con ella, pero yo creo que ha tenido tiempo en el último año y pico José María del Nido Carrasco, del Nido hijo, actual presidente, para haberse rodeado para mí de mejores profesionales. Yo era de los que pensaba que podía hacerlo bien si era capaz de rodearse, aparte de la experiencia propia que él tenga, evidentemente, de sus años al lado de su padre, al lado de Pepe Castro, pero para eso hay que rodearse de gente, de profesionales buenos, de mucho nivel, que hagan que la gestión sea buena. El sábado le señalaron ya directamente,
O sea, ya se había llevado varias broncas, pero el sábado, lo mismo los compañeros me rectifican y ya se había escuchado en ese cántico, el de Junior, vete ya, Junior, vete ya. Yo creo que fue el ataque más fuerte, más furibundo que ha recibido hasta ahora. Sí. A ver, y Víctor Horta, división. Sí. Yo el otro día decía en el partidazo de COPE, en un debate que hicimos sobre el Sevilla, que para mí hay ahora mismo 4 puntos que te llevan un poco al análisis de este Sevilla actual. El primero, que el presidente es un presidente que tiene el rechazo ahora mismo de la gran mayoría de aficionados, evidentemente por su gestión. En la realidad, tiene un director deportivo que no da una a derechas, no ficha bien. O sea, creo que es récord fichar 3 delanteros 0 goles, que sumen 3 delanteros 0 goles en la liga desde que fichó Mariano, Alejo Belli y Gianacho. 0 goles, difícil, ¿eh? Y ahora está buscando otro 9. Un paréntesis, Oliva, ¿qué esperas mañana que diga? ¿Qué esperas? Mañana, primera comparecencia de Víctor Horta. Dice que está en su mejor momento otra vez. Claro, ya lo digo. Comparecencia de Víctor Horta hace mucho tiempo que no lo escuchamos hablar, ¿no? ¿Qué esperas? ¿Qué talante esperas que tenga? No sé, lo mismo dice que está en su mejor momento. Eso dijo en verano, que estaba ante su mejor momento profesional y en su gran temporada. Esa fue la gran frase del verano, ¿no? Sí, pues no lo sé, me puedo esperar cualquier cosa. De los hombres de fútbol, sobre todo en mitad de la temporada, en sus comparecencias, normalmente cuando las cosas van mal dicen el 30 de junio. Si las cosas van bien, dice, ole, buenas tardes, aquí estoy yo, el gran director deportivo. Yo lo que espero es que diga 30 de junio, autocrítica con boca pequeña, que es lo que se hace hoy día mucho a nivel público, a nivel deportivo, cuando escuchamos a todos, la gente del fútbol, la gente de la política, todo el mundo, el que hace un poco de autocrítica lo hace con la boca pequeña. O sea, no espero gran cosa de la rueda de prensa de mañana, pero por concluir muy rápido, el director deportivo no da una derecha, el entrenador yo ya no sé, yo decía el otro día que el entrenador ni fu ni fa, no sé realmente si es un entrenador para nivel Sevilla o no lo sé todavía. Y este cuadro hace que todo sea francamente muy preocupante. El momento actual creo que es muy delicado en el Sevilla y va tomando una deriva que parece no tener todavía fondo. Ese es el tema, ¿no? Que no sé dónde puede... Bueno, no sé cómo veis, no sé dónde puede parar. O sea, no sé ¿dónde esperáis que acabe la historia del Sevilla esta temporada? El otro día lo comentaba en el partido, en los pupitres de prensa con José Manuel, con Mario, con Basilio, que estaban por allí. Y le decía que si habían visto con Espina también estaba por allí, le decía si habían visto el documental de Michael Jordan. Era cuando vuelve a los Chicago Bulls después de haberse retirado y demás, todos los balones eran a Michael Jordan porque tenía que superar récords. Pues el otro día era igual el Sevilla con Luque Bacchio. No tiene que superar ningún récord, pero es que es el único futbolista del Sevilla que es capaz de proponer algo. Entonces, cualquier equipo que venga al Ramón Sánchez Pizjuán, cualquier equipo que juegue contra el Sevilla, ya sea dentro o fuera de casa, es que lo tiene muy fácil. Está para Luque Bacchio. El otro día Luque Bacchio, cada vez que controlaba la pelota, tenía 3 tíos encima. Normal. Bueno, y importante, ahora que tú decías eso, Edu, os pregunto a la mesa. Gonzalo Montiel, traspasado, dinero. Se habla del interés de Monchi en Badé, que sería... Un magnífico servicio de Monchi al Sevilla. Estamos hablando de que sería un montante importante, ¿no? Yo no sé si vale 20 millones. Claro, dicen que pagaba el Stuttgart. Efectivamente, a final de mercado de verano. Vale 20 millones. Pero yo os pregunto, ¿esperáis una salida como esa? Y en caso de darse, a lo que decía Álvaro antes, con la situación económica que tiene el Sevilla, ¿va a haber mucha inversión del Sevilla ahora para que esto cambie algo? ¿O tan significativa que pueda producir que el rumbo del equipo cambie algo? Yo creo que es que el principal problema del Sevilla actualmente es que quien ficha lo hace regular. Si hay dinero, tú puedes ir a por mejores jugadores, pero el Sevilla se ha gastado este verano pasado 8 millones, 4 en Peque, que el otro día, perdiendo 0-1 ante el Valencia, sale en el minuto 87, y 4 millones en el 50% de Lucien Agumé, capitán de la selección sub-21 de Francia. Yo no sé por qué motivo, razón o circunstancias, pero capitán de la selección sub-21 de Francia, que este año está muy lejos de lo que se espera de un jugador que tiene ese nombre y que tiene esas hechuras. Yo creo que es más hechura que después lo que se ve sobre el terreno de juego. El problema es que el mercado del Sevilla yo creo que empezó bien por nombres, no por rendimiento. Creo que Iheanacho, todo el mundo cuando llegó podía pensar que podía explotar. Sí, porque nos gusta mucho recordar lo que hicieron los futbolistas en Saúl, todo el mundo veía una posibilidad de resurgir en el Sevilla, un jugador con una trayectoria espectacular, con más de 100 partidos en Champions. Pero claro, es que al final, si el Atlético de Madrid no quiere a Saúl y paga 6 millones
de su ficha para que tú lo tengas cedido, es por algo. Si a Nacho Yo ahí desde creo- abril yo- no entrenaba yo creo- y no tenía nadie peleando Pero por y él, Peque tampoco es por valía, Nacho. no sé yo. No, yo al creo final, que- al final yo creo que ahí hay un poquito de pimienta, ¿no? Al A mí me final, yo parece que hay creo, un poquito de al final lo que yo comentaba, yo creo que la involución del Sevilla es esa, que al principio sí se veía a lo que quería jugar. Yo creo que al Sevilla también esa irrupción de Yu, que le vino muy bien, los goles de Luque Bacchio, un Isaac que pese a que no marcaba, siempre estaba, y de hecho está volviendo a reencontrarse con su mejor versión. Pero el principal problema del Sevilla, y no es de ahora, es desde que se fue un tal Ever Banega, es que no hay nadie que quiera la pelota en el centro del campo. Al final es un juego muy horizontal, nadie se la juega, nadie filtra un pase, y el que puede filtrar un pase, porque yo creo que es el único futbolista que tiene la calidad para filtrar un pase, que es Peque, no tiene el físico para jugar en primera Pero es división. que entonces no sé a qué se agarra Oliva, Álvaro, el sevillista para esta temporada. O sea, Mira, como no piense que va a llegar algo ahora que va a cambiar un poquito el Yo panorama. creo que Quique Sánchez Flores antes de marcharse hizo un diagnóstico perfecto, ¿no? Que venir al Sevilla, coger el Sevilla, entrenar el Sevilla o firmar por el Sevilla era prácticamente, no sé si lo dijo literal, pero era una responsabilidad que él no iba a asumir, era un marrón, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Hablaba Oliva del director deportivo que ha firmado 3 delanteros que han marcado la friolera de 0 goles, pero es que al Sevilla, que antes era un escaparate absoluto, que era un club trampolín, que era un club donde prácticamente te aseguraba beneficio y rendimiento inmediato, en el mismo tiempo que ha firmado 3 delanteros y no ha marcado un solo gol, hay otros 3 delanteros, que creo que ninguno es élite mundial, que le han dicho que no al Sevilla, Juninho, Fofana y Boceni, ¿no? Eso habla mucho de... Oye, es que aquí los futbolistas, los representantes, los clubes, los intermediarios tampoco son tontos. Y eso es lo que se ha convertido el Sevilla actual, en algo, desde luego, que atractivo no lo es. Entonces, y luego hablando del entrenador, es que yo entiendo... Espérate, déjame un segundo, porque quiero que me profundices en la figura de Pimienta. Rematamos con Pimienta. Os pregunto a la mesa, ¿qué le falta al Sevilla? Y hablamos del Betis, que hay mucha tela que cortar aquí en Grada 101. Seguimos aquí en Grada 101, vamos a rematar ya el bloque del Sevilla, muy rápidamente. Hago ronda en la mesa, empezando por Alvarito Borrego. ¿Qué le hace falta en forma de refuerzo a este Sevilla? A él parece evidente que un delantero, yo me apuraría a decir que un lateral izquierdo y sobre todo, como decía Edu, alguien que quiera tener la pelota. ¿Que el Sevilla tiene disponibilidad económica? No lo sé. ¿Que verdaderamente sirve de algo refuerzos a corto plazo si no te dan algo de cara al futuro? Tampoco lo sé, eso es decisión del club, pero las carencias son evidentes porque los 22 futbolistas de la plantilla, el entrenador, el consejo, no lo puedes cambiar. Entonces... Esos 3 refuerzos me han parecido muy apetecibles, Edu, pero dudo que se puedan conseguir económicamente. A ver, por necesidad muchas cosas. Pero que tú, 12... o sea, que creamos que es realista, o sea, es decir, ¿qué pediría Pimienta o qué ha pedido Pimienta? Pimienta ha pedido un extremo, ya lo tiene. De hecho, los minutos de Vargas el otro día fueron de lo más potable Lo único, exactamente. Lo único ilusionante, tiro al palo. Fueron de lo más potable del equipo. Ha pedido un delantero. Pidió públicamente el otro día un lateral izquierdo si se marcha Barco. Pero a mí me sigue sorprendiendo que nadie pida un mediocentro organizador de juego y un central. Yo es que no entiendo cómo no piden un central. Bueno, incluso un portero. Bueno, también me vale. Bueno, a ver, claro, es que la carta de los Reyes Magos... No, ya, pero es verdad que siempre se centran en un delantero... Pero es que dices tu central. Ojo, que se está hablando de la venta de Badé. Oliva, yo no sé, si se va a valer de ya, que necesitamos cambiar el equipo... No, lo que da, o sea, que puedan vender a Badé por 20 millones de euros que pueda pagar Monchi en una gestión extraordinaria para el Sevilla... No sería el problema sería poner en manos de Víctor Horta el sustituto, ¿no? O sea, traer ahora un central que llegue y que esté a cierto nivel. Y eso que a mí Badé se me ha caído. O sea, yo cada día entiendo, hay cosas que entiendo menos. Has dicho tú anteriormente, Fran, Agumé, capitán, ¿no? No sé quién lo ha comentado. Edu, ¿no? Lo ha comentado, ¿no? El capitán, has comentado tú, Edu, capitán de la selección francesa, una gran selección sub-21. Pero bueno, pero el Agumé que juega allí, que es otro Agumé, o será el mismo, ¿no?
Badé. Bueno, con los barcos yo aquí tirando la falta del primer día y fíjate dónde estamos, con todo empaquetado ya hace una semana. Yo creo que se desmontan muchos highlights de esos que pululan por ahí de los jugadores y a mí la conclusión a la que saco es que la gente del fútbol trabaja lo justito, ¿eh? Gente de dirección deportiva o no ve fútbol o realmente no tiene buen ojo clínico para ver al futbolista bueno y separarlo del malo, o esto es un gran negocio que da igual y ahora te doy yo este futbolista, tráeme tú este y mañana este jugador no me vale, pero si tú me lo logras encajar en otro equipo yo te hago el favor y me traigo a aquel que no lo quieren en otro sitio, porque es que yo hay operaciones que no acabo de entender. Yo soy de los que opinan que el Sevilla necesita esqueletos, necesita jugadores que jueguen por el centro. O sea, esqueleto, fortaleza, medio centro de jerarquía. O sea, es que los centrocampistas del Sevilla son todos invisibles. O sea, son muchas veces incalificables. Yo muchas veces no sé ni cómo describirlos, como el nivel que dan. ¿No? Sammy Lokonga, ¿cómo es Sammy Lokonga? No lo sé. ¿Cómo es Agumé? Realmente no lo sé. O sea, son jugadores que juegan a no equivocarse. O sea, son jugadores realmente que juegan a no meter la pata. O sea, no exponen nada. Entonces, claro, centrocampistas que no se exponen, que realmente el futbolista bueno es el que se expone, sí, el extremo bueno es el que intenta el regate. Ahora, si yo la tengo y la juego, eso lo han hecho y lo llevan haciendo desde que estaban en las grandes canteras con 10 años. Darle al compañero de cara, jugar para atrás, eso lo hacen 200.000 millones de jugadores. El bueno no, el bueno es el que sortea línea, el que da un pase en profundidad, el que filtra una pelota. Entonces, el medio campo del Sevilla para mí es incalificable. Yo, si tuviera que ir al mercado, ni lateral izquierdo ni delantero. Fíjate que delantero dice, un delantero sí. Pero si tienes a Rubén Vargas, que dio buena sensación el otro día, más Luque Bacchio y Isaac Romero, pues si se te refieres a Isaac Romero, es verdad que te quedas sin un sustituto. Pero si hay que ir a por uno, un medio centro, pero del tirón. Es interesante porque al final es lo que mueve el equipo y ahí el liderazgo que queríamos que iba a tener Saúl, lo cierto es que no se está llevando a cabo, no se está plasmando en el campo. Hablamos de refuerzo en el Sevilla, vámonos al Real Betis Balompié. Ahí tiene que haber refuerzos, porque Álvaro Borrego... lo que está claro es que el Betis futbolísticamente ahora mismo no funciona. Es verdad que ya tuvo una caída y se repuso de ella, pero no es menos cierto que el nivel de los equipos, como tú bien decías antes, que están ahora mismo en los puestos por encima del Betis, no es ni mucho menos un nivel inaccesible y que es que el Betis no está ahora mismo cercano a los puestos europeos, ¿no? No sé qué explicación le encuentras a lo que ocurrió el otro día en Valladolid, donde parece, y yo... podemos hablar de las carencias de la plantilla, pero yo creo que un debe de Pellegrini importante es que hay días donde no es capaz de motivar al equipo, hay muchos jugadores que salen ahí, no saben muy bien a qué, pero yo qué sé, yo creo que todo el mundo alcanzaba a ver que después, además de haber empatado con el Rayo Vallecano en un partido que el Betis debería haber ganado, el partido ante el Valladolid hay que salir a morder. Y tampoco vi yo un Valladolid que mordiera. En fin, el Valladolid trabajó como pudo, pero no vi a un Betis que apretara, ni un Betis que en la segunda parte, sobre todo, que es lo que más me sorprende, que Pellegrini no pegue 3 voces en el vestuario en el descanso, o si las pega y los jugadores no hacen caso, pero que no cambiara nada del partido, que el Betis se fuera allí sin pena ni gloria, ¿no? Decías tú, creo, una frase que es que no sé si le faltaba motivación a la plantilla, y es que yo creo que hay que ser claros en esta materia. Es que quizás hay que entender que el mensaje del entrenador ya no cala tan hondo ni en la plantilla ni en el club, y es una realidad evidente, por más que haya quien lo quiera maquillar o emborronar un poquito, ¿no? Es una realidad evidente, real y existente, que es verdad que habrá que entender que los ciclos acaban, que se terminan, que hay un señor que le ha dado mucha gloria al Real Betis Balompié, sobre todo más que de la que había, y ha instaurado en el club cierto nivel de élite que no tenía, pero los ciclos se acaban, hay que darle naturalidad, y es una realidad, repito, evidente, porque es una realidad que el discurso del entrenador ya no cala tanto ni en la plantilla, repito, ni en el propio Consejo de Administración, ni en el seno de la entidad. Repito, es una realidad evidente que existe más allá de que haya quien lo quiera ocultar. ¿Que el culpable es Manuel Pellegrini? No estoy diciendo que lo sea. ¿Que el culpable es el Consejo de Administración, la Dirección Deportiva de la plantilla? Por supuesto que aquí cada uno tiene su cuota de responsabilidad. Hay futbolistas quizás que no brillan, desde luego, no es su fuerte precisamente lo que hagan en el terreno de juego, o que la cabeza quizás no la tengan del todo en el césped. Hay un consejo que falla y que sobre todo, yo lo sigo diciendo, lo digo y lo diré,
que erra mucho en la materia de transparencia, en cómo dar el discurso, en cómo filtrar las acciones que acomete la entidad. La dirección deportiva es evidente que también ha tenido muchas carencias. Y luego a nivel futbolístico, es que el Betis no tiene plan B. Es que basta ver el Betis de Pellegrini en los últimos 5 años para saber que es un entrenador que lo reduce o que prácticamente toda la calidad de sus futbolistas. Cuando Canales, Fekir en su día dejaban de aparecer, el Betis, más allá de chispazo en su día de Tello, de algún delantero centro, de alguna llegada en profundidad de Alex Moreno, el Betis dejaba de desaparecer. Y a mí los planteamientos, como decía Oliva, ¿no?, el pensar en el futuro, en qué ocurrirá la semana que viene, es decir, un batiburrillo de cosas que al final, a la larga, el único perjudicado es el Real Betis. ¿Culpable aquí? Creo que tiene su cuota de responsabilidad en lo deportivo, lógicamente el entrenador, porque hay decisiones, a mí me tienen que explicar muy despacito y en mayúsculas por qué sigue apostando por Bakambu y Ricardo Rodríguez. Un lateral que, por cierto, creo que si cumple 5 partidos más de 45 minutos, queda renovado automáticamente. Eso sería para, con perdón de la palabra, pero para prenderle fuego al Benito Villamarín. Y eso también tiene culpa el entrenador, que, repito, lo he dicho en muchas tertulias, porque me consta que fue así, ha hecho lo indecible por traer a Ricardo Rodríguez. Lo indecible. Que no digo que sea culpable de todos los males del Real Betis Balompié, pero es verdad que hay decisiones. Oye, decía Oliva, es que los 4 somos capaces de poner a Lo Celso e Isco juntos, pero a mí me resulta un insulto prácticamente que un equipo que tenga a Lo Celso, Isco y Johnny Cardoso sea incapaz de jugar a la pelota. Luego está, que yo lo digo siempre, y el que quiera leer entre líneas, pues que lea, que se juega como se entrena. Y por supuesto también los futbolistas. Hay actitudes, hay inaptitudes, hay una falta de ambición tremenda en según qué partido, hay una desidia tremenda en según qué partido. El ejemplo más claro, y en el club lo sabrán, por ejemplo, fue la visita a Zagreb el año pasado en Conference League, una competición que sigue sin atraer, al menos que se lleguen a... Y bueno, y al final es un batiburrillo, ¿no? ¿Por qué no se firma? Mire usted, es que usted ha vuelto a la regla de 1-1 después de 5 años, pero si hincha, si engorda los presupuestos, al final es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Entonces, oye, que haya transparencia. Mire usted, los ciclos terminan, hay futbolistas que no dan la talla, hay gestiones que no están a la altura. Dicho esto, por supuesto que no todo es negativo. El Betis ha demostrado, Atlético de Madrid, Barcelona, el otro día creo en la Copa dio un paso al frente, que está capacitado para más. Ha habido partidos en los que ha dado, pero decías tú una cosa interesante, Oliva. Yo creo que te escuchaba además en la COPE estos días atrás hablar un poco de la diferencia en el discurso de Pellegrini, de cuando le preguntamos a Pellegrini en rueda de prensa, oye, que si necesita más refuerzo o que necesita el equipo, y que él ya no lanza ese mensaje, digamos, a la directiva de exigirle cierto esfuerzo. No, bueno, ya hablaremos a final de mercado, estamos trabajándolo, ¿no? Y no sé si ese cambio también en Pellegrini se ve reflejado en los jugadores, o qué explicación le da tú a que haya jugadores, como decía Álvaro Borrego, que parece que poco menos que van allí a pasearse, pero ya no es la primera vez. Es decir, el Betis ha hecho partidos buenos este año, por supuesto, pero es que es verdad que la fase entera de la Conference League es de un nivel lamentable, y ha habido partidos de Liga también que se han sacado, pero bueno, que el Betis en Liga tampoco está dando un rendimiento, en fin, que está lejos del objetivo, cuando hay equipos ahí que tienen no sé, el nivel del Mallorca, en fin, Arrasate ha pegado un cambio al Mallorca espectacular, pero es que Mallorca está bien puesto europeo, ¿no? ¿Qué explicación? O sea, ¿cómo se le explica al bético que se hagan papeletas como la del otro día en Valladolid? A mí hay cosas que me llaman la atención. Primero, el Betis de la ampliación de capital y de la regla 1-1, que decía Álvaro, tiene que seguir vendiendo 20 millones de euros porque tiene que seguir cuadrando cuentas. Entonces aquí hablamos de una mala gestión económica, ¿no? Es decir, los equipos de fútbol, hay que tener buenos equipos de fútbol con cierto margen de endeudarte, con una capacidad de endeudarte controlable y no llegar a que prácticamente estemos hablando de una situación económica muy asfixiante, ¿no? Estamos hablando de un club cuyos dueños, los señores Ángel Aro y José Miguel López Catalán, han ampliado, ha habido una ampliación de capital, sí. Evidentemente son más dueños ahora del Betis que nunca, pero te hablan de 20 millones de ventas en este mercado o antes del verano, y la realidad es que el equipo requiere de algunos refuerzos que ayuden a la segunda vuelta del campeonato, ¿no? Es evidente, necesita eso el equipo, necesita de más goles, alguien más en el centro del campo posiblemente. Eso por un lado, ¿no?
Pero luego voy a lo futbolístico. A mí me parece que la plantilla no es tan mala para el bajo rendimiento y que a diferencia de los primeros 4 años en los que Pellegrini le daba su plus, yo no veo ya plus de Pellegrini por ningún lado. Es más, veo muy bloqueado y muy parado al entrenador del Betis. Incluyo lo que tú decías, Fran, el discurso. Me parece que es un discurso menos ambicioso que otros años, menos incómodo para los dirigentes del Betis, y eso me da a entender de que Pellegrini está ahora mismo en un cierto confort dentro del club. Sabe que el techo que le ponen o el objetivo que le ponen es sexta, séptima plaza. Él va echando sus cuentas, piensa si soy sexto o séptimo, otro añito más de contrato, otro gran contrato que tiene en el Betis, un año más, y realmente no veo ni por parte del club ni por parte de Pellegrini ese empujón, ese apretar la tuerca un poquito más que requieren este tipo de proyectos. Tú puedes hacer todos los años clasificaciones europeas, pero esto no puede ser llegar a un momento de decir, oye, este es el nivel y aquí me paro. Sí. Porque si te paras, es posible que te pares hacia abajo. Por tanto, creo que hay un momento de poca ambición de entrenador y me da la impresión que también de club. Ahora se plantea una situación con la lesión de Lo Celso de cara a la Copa. Antes de profundizar en la baja del argentino, Edu, si te pregunto, ¿pueden jugar Isco y Lo Celso juntos? Deben jugar Isco y Lo Celso juntos. Pero para jugar Isco y Lo Celso uno juntos, de portero y otro de lateral derecho, lo pongo yo. Claro, ¿no? O sea, yo los pongo siempre, o sea, da igual, uno de portero y otro de lateral derecho. Pero para jugar... Pero bueno, luego hay que ponerlos bien y darle un rol. Para jugar tienes que, claro, que cada uno tenga su rol definido. El otro día vi el partido entero y me pegué el sábado entero viendo fútbol. Por cierto, el nivel de la Liga Española es paupérrimo. El Betis a los 35 segundos podía ir perdiendo 1-0. Falla una Anuar debajo de la portería en un fallo de tensión, pierde el balón, creo que es Johnny Cardoso, pide una falta que no existe y al final la manda fuera al jugador del Valladolid porque el Valladolid era colista por algo, no era colista por nada. La realidad, y me quedo mucho con lo que dice Álvaro, es clara. Es que solo hay que mirar los partidos que ha hecho el Real Betis antes. El Madrid, que yo creo que hizo buen partido en el Santiago Bernabéu, que al final se decide por 2 detalles de Mbappé, ante el Atlético de Madrid, al que le gana, el último equipo que le ha ganado al Atlético de Madrid es el Real Betis, y pudo ganarle 7-0 ese partido. No sé si os acordáis que salvó, falló el Real Betis, lo más grande. Sí. Después le empata al Barcelona en el último minuto, mereciendo más en la segunda parte, pero es que si te pones a mirar la tabla al revés, 4-2 contra el Valencia, 1-0 contra el Valladolid, y 1-0 de caga lástima ganándole al Español en casa con un gol de penalti, si no recuerdo mal. Gol de los Chelsea al final. Sí. Entonces, bueno, y lo que ha salvado Lo Celso. Claro, si es que eso es otra lo que estamos hablando, entonces, ¿no? El cambio táctico que es que Lo Celso era el que estaba dando la asistencia y metiendo los goles. Al final la película es que el Betis, cuando quiere competir, tiene mimbres de sobra para competir con cualquier equipo de la Liga. Yo creo que pocos equipos tienen un centro del campo del nivel que se le presupone al Real Betis con Isco, Lo Celso, pero no está queriendo competir siempre. Pero no está queriendo competir siempre. Eligen los partidos donde compite. Es muy bonito jugar contra el Barça, pero es muy feo irte a jugar a Helsinki. Eso es lo que no puede. Son demasiadas veces. Para mí hay un error de planteamiento de la temporada de Pellegrini en etiquetar partidos, porque eso al final llega al profesional y el profesional al final sabe que le toca el partido feo, ese del jueves de Moldavia. Sí. Sabe que el domingo de la Liga ese no le toca y cuando eso cala en un vestuario, todos bajan el nivel. El bueno porque sabe que juega y se esfuerza menos y el menos bueno que sabe que le toca el marrón, dice el marrón para mí, ¿no? Allí a Moldavia pero yo sigo aquí trabajando y el domingo ya sé que la alineación viene puesta desde el hotel. Creo que hay una mala gestión por parte de Pellegrini. El fútbol profesional requiere de meritocracia. La meritocracia, y eso lo ha hecho Pellegrini en años anteriores, tiene que ver, y lo hacen los grandes entrenadores, con ser justo en el vestuario. Y ser justo en el vestuario es ver quién son los 11 mejores, estos 11, a jugar. Cuando se me caiga uno, pongo otro. Cuando se me caiga ese, otro, pongo a otro. Y ese es el camino, ponerlos de uno en uno y que realmente vean todos que llega a un vestuario y digo, claro, este juega porque yo estoy peor. Ahora, si al final hay elección de partido y el entrenador cada partido y cada rueda de prensa intersemanal te está dando a entender que la liga, el puntaje y la liga y la media, dice la gente, y el vestuario. Entonces, son el resto de partidos que son estorban. Claro, son demasiados partidos los que el Betis no da talla. Entonces creo que hay una mala gestión y ese tipo de gestión al final en un vestuario calan y posiblemente pueda ser uno de los factores que hagan que el Betis haya bajado ritmo. Fíjate, perdona Edu. Calan y queman, ¿eh? Porque el que sabe que solo juega los partidos malos
Iker Losada, que cuando sale no da el rendimiento. No, que sabe que haga lo que haga, va a ser suplente. Pero ahora te digo, ahora voy yo, Alvarito, y hilo un poco con el tema de los Celso. Ahora viene un partido de esos apetecibles, digamos, ¿no? En Copa del Rey, visitando a Fútbol Club Barcelona, que viene de ganar la Supercopa de España. Primero te pregunto, ¿cómo analizas la lesión de Lo Celso? Nuestra información es que en el Betis, los informes que manejan en el Real Betis Balompié es que Lo Celso va a estar 2 semanas de baja. Hay otros compañeros que apuntan que ese proceso de baja se puede alargar hasta las 3 o 4 semanas. Ya sabemos que, en fin, bueno, lo vimos con Isco, sin ir más lejos, ¿no? Parecía un tiempo, después eso fue a 7 meses. Los informes que manejan en el Real Betis Balompié a día de hoy es que Lo Celso va a estar fuera de los terrenos de juego 2 semanas. Ahora, eso sí, el sitio de la lesión es un sitio complicado. Alvarito, ¿cómo analizas tú esa baja de Lo Celso y qué esperas del partido de Barcelona? Cuando se te lesiona el máximo goleador y creo que si no el primero, el segundo máximo asistente del equipo, desde luego que estás perdiendo un puntal importante. Es verdad que en las últimas semanas su rendimiento había sufrido un retroceso, quizás también por esa modificación del sistema, pero la ausencia del argentino, del campeón del mundo, nunca puede ser buena para el Real Betis Balompié. A mí me decían que, y es verdad que, oye, que la lesión no tiene nada que ver, pero que los servicios médicos del Real Betis Balompié, en la última lesión que sufrió entre octubre y noviembre, quisieron dilatar el alta médica y el argentino, sin estar al 100%, pidió regresar antes para llegar a tiempo con Argentina. Las fechas están ahí, es algo que en el club sigue pesando, porque es verdad que le costó un poco entrar al equipo, sobre todo digamos en dinámica, pero entendiendo que pueda volver en 2 semanas, que yo creo que la baja se puede dilatar un poco más en el tiempo, quizás más 3, 4 que 2, ojalá por supuesto sean 2, incluso 10 días, pero conociendo Pellegrini lo poco que arriesga con sus futbolistas, está desde luego que claro que, o evidente que un mínimo de 3, 4 partidos, como mínimo creo hasta el Athletic Club, que es el primer partido de febrero, va a estar fuera. Decía, es que quiero decir una cosa porque antes decía Oliva algo del discurso. Recuerdo a Pellegrini cuando llega a su primera segunda temporada con el Betis tercero, que él decía que si iba tercero el Betis tenía que ser segundo, y cuando fuese segundo si podía pelear la liga. Yo estuve presente en República Checa, en Moldavia y en Varsovia, y el discurso de Pellegrini era que el Betis tenía que dar que si quedaba entre el 16 y el 24 de la Conference League con equipos que hoy no conocemos, y yo he estado en todos los desplazamientos desde el Betis trabajando para el desmarque, y a día de hoy sigo sin saber prácticamente el nombre de los clubes, con jugadores semiprofesionales que aquí no competirían en tercera división, y que un entrenador que lo ha ganado todo y que hace 3 años tenía ese discurso diga que al Betis le vale y que es un aprobado y que es su cometido tener al Betis entre el 16 y el 24, te habla de lo que es el Betis. Y con perdón para quien se pueda ofender, un don nadie en Europa. Si tú ese discurso lo pierdes, como decía también Oliva, eso cala en los jugadores, quema la plantilla, y al club no tengo del todo claro que le incomode. Ahora hay cierto ruido, porque evidentemente los responsables también dentro del club, perdona Álvaro que te interrumpa, no quieren asumir absolutamente esta caída sostenida, y no quieren asumir tampoco que se han cometido errores de dirección deportiva, que también los ha habido. Entonces, el ruido que hay dentro del club apunta mucho más en dirección al rendimiento de Pellegrini. Y aquí todos conocemos, que aquí todos conocemos el paño. Si el Betis cae este año, aquí va a haber un culpable con nombres y apellidos, porque nosotros mismos, que muchas veces también tenemos que hacer autocrítica, colaboramos a ello. Nosotros mismos vamos a vender que el culpable absoluto es Manuel Pellegrini, cuando, oye, y es verdad que aquí estamos criticando muchas carencias que tiene, pero ni mucho menos es el absoluto. Bueno, es que te digo una cosa, y voy a hilar con el último tema antes de que terminemos el bloque del Betis. ¿Qué refuerzos necesita Manuel Pellegrini? Estamos hablando de que el equipo, es verdad, que la motivación, está claro que el discurso no está llegando de la misma manera a la plantilla. Demasiados partidos en los que varios jugadores, no dan la talla. Ahora bien, el Betis necesita refuerzo. El Betis ha vendido a Sandiao y ha vendido a Ruiz Silva. Ha cogido un montante de dinero importante. Y la clave está lo que decía Oliva, y es la información que tenemos aquí en 101 Televisión Sevilla. Los dirigentes del Betis han puesto una cantidad importante de dinero. Ahora bien, ¿tienen que tomar la decisión ahora en este mercado de invierno? Sí.
todo el dinero recaudado va a pagar esa deuda que hay ahí, esa cantidad que hay que paliar, que el propio presidente lo cuantificó en 20 millones de euros antes de que junio, o invierte una parte de esa cantidad que se recauda ahora en este mercado de fichaje. Muchas veces hablamos de que, bueno, vamos a traer el Betis, Betis necesita traer un delantero, necesita un medio centro, claro, pero hay que ver qué margen tiene la dirección deportiva, qué margen económico tiene la dirección deportiva para traer eso. Y ya adelanto y escucho a Alvarito, que ahora mismo, actualmente, por lo menos mi información es que el Betis está buscando un delantero, pero está buscando delantero con una restricción económica importante, y evidentemente el gol, que es lo más caro que en el fútbol, eso, traer un futbolista cedido que sea bueno y que te vaya a rendir, pero por poca cantidad de dinero, eso es una tarea que no es nada fácil. Dos apuntes rápidos solo. La deuda es del club, no del patrimonio personal de los dirigentes. Otra cosa es que si el club genera deuda, el club pierda valor y por lo tanto sus acciones y su patrimonio de cara a lo que pueda ocurrir en el futuro pierda valor. Pero la deuda es del club por una mala gestión del club o por una refinanciación o por embargar las cuentas del club de cara al futuro, pero las deudas no son... Es decir, los señores dirigentes han tenido a bien aportar patrimonio, que es verdad que ha repercutido positivamente en las arcas de la entidad, porque con esa ampliación de capital han corregido ciertas deudas o ciertas carencias que, más allá del famoso coronavirus, se han cometido. Pero las deudas son a nivel de club, por gestión, por presupuesto inflado, por falta de pero son los dirigentes los que tienen que abrir la mano, por lo que son los mismos dirigentes que presupuestan llegar a Conference, una competición que no interesa. Y lo último que decía, hablabas del delantero con importantes restricciones económicas. Las restricciones económicas se manda desde arriba. Estamos hablando de un club que tenía atado, cerrado verbalmente a Dani Ceballos desde hace 2 mercados. Y a la hora de la verdad no le dan un solo céntimo. Hablamos de un club que tenía un gran central en verano para venir y a última hora el club decide imponer restricciones económicas, firmar a Nathan cedido y darle una prima de traspaso, desde luego nada desdeñable, a Ricardo Rodríguez. Es decir, cuando se habla de eso, yo puedo tener pactado el salario con Dani Ceballos, pero si luego a la hora de la verdad le hago una oferta ridícula... Efectivamente, no, totalmente de acuerdo contigo. Señores, nos hemos quedado sin tiempo, es que había mucho que hablar, don José Manuel. Claro, hay siempre mucho debate en esta ciudad, afortunadamente. Y lo que nos queda, ¿eh? Sí, esto no para, esto es muy interesante todo. Lo que nos queda. Muchísimas gracias. Nada, un placer, Fran, como siempre. Un placer siempre compartir contigo. Don Edu, muchas gracias. Un placer, amigo. Alvarito, me alegra tenerte de vuelta, ¿eh? Perdón a los compañeros que al final le he dejado con... No, el broche de oro tiene que ponerlo uno cuando está con la flechita para arriba tiene que ponerlo, ¿eh? Que eso, encantado de tenerte aquí. Un grado 101 más, ya sabes, tu casa. No se vaya, hay que hablar... El hombre campana. El hombre campana viene ahora, con la Junta del Sevilla, ¿eh? Especial Junta del Sevilla, para saber jurídicamente qué puede pasar en la entidad Nervión, aquí en grado 101. Seguimos aquí en Grada 101. Hemos hablado de lo que ha pasado el fin de semana con el Sevilla Fútbol Club, con el Real Betis Balompié. Hemos hablado del mercado de fichajes, hemos hablado de los jugadores lesionados, hemos hablado de nombres propios, hemos hablado de muchísimas cosas, pero nos queda un tema tremendamente importante, sobre todo para el Sevilla Fútbol Club. El pasado viernes tuvo lugar la Junta General de Accionistas del Sevilla. Saben ustedes que en los días previos, una nueva visita al juzgado de los letrados del Nido Benavente. Tenemos aquí hoy a una de las personas que estuvo en esa vista, que por lo tanto nos lo puede contar mejor que nadie qué aconteció allí y por qué pasó lo que pasó. Y después tenemos una junta en la que aparentemente el resultado fue el mismo, el actual consejo se mantiene, pero ocurrieron matices que hay que contar. Ocurrieron ofertas de última hora a 10 minutos de que arrancara la junta que cambiaron ciertas actitudes que pueden ser relevantes en torno al futuro, y precisamente yo creo que ustedes, tanto ustedes como yo, es a lo que queremos llegar. ¿Qué va a pasar en el futuro del Sevilla? ¿Qué puede pasar judicialmente en el Sevilla? Va a intentar arrojarnos luz a eso Alberto Álvarez. Muy buenas. Querido Fran, muy buenas. ¿Qué tal? Un placer tenerte aquí. ¿Cómo te están dando contenido permanente para que tus programas siempre tengan interés? Sí, bueno, fíjate, esto si tú no lo explicas no tiene interés ninguno, yo me pierdo, ¿no? Pero por eso te tenemos a ti aquí, que
lo explicas mejor que nadie. Y para que nos acerques un poquito, no solo para que nos expliques un poco lo que estábamos hablando, ¿no? Todo lo que ha ido aconteciendo estos días, sino qué es lo que va a pasar, que yo creo que es lo que se pregunta el sevillista que está en casa. Tengo que decirte, Fran, además, que siempre estoy súper agradecido de venir a esta casa, que considero la mía. Pero estoy especialmente agradecido porque la última vez yo hice una intervención aquí en la que hice, bueno, una defensa de Zurbarán como despacho y de José Manuel García Aquiles como letrado, no porque tuviera ningún interés, ni lo conociera personalmente, ni muchísimo menos, sino porque, como yo decía, cualquiera que haya estado 10 minutos en una clase de Derecho sabe de su potencial, y me apenaba, ¿no?, escuchar en medios locales unas críticas desde el punto de vista profesional a su persona, sabiendo que no es cierto, ¿no? He llegado a escuchar que el Sevilla estaba goleando al equipo jurídico de José María del Nido. Se ha dicho, correcto. La realidad es que el Sevilla hace mucho tiempo que no golea absolutamente a nadie, por desgracia, y bueno, pues gracias a esa última intervención tengo que decirte que he tenido la suerte de conocer a José Manuel en persona. Me he encontrado una persona muy cariñosa, muy cercana, tremendamente afable, con una humildad casi como si estuviera empezando, lo cual es raro, ¿no?, porque su bagaje evidentemente le precede, y bueno, es el tipo de letrado que cuando sale de una sala de vistas le da la mano al chico del auxilio judicial, ¿no?, y que no necesita tablets ni instrumentos modernos, ¿no?, sino 3 apuntes y 4 folios. Y bueno, es el tipo de letrado en el que me gustaría llegar a convertirme algún día. Entonces, evidentemente hoy me debo a ti, me debo a tu audiencia, y el 100% de lo que yo voy a analizar es desde el punto de vista más objetivo posible, más allá de la admiración que es más que evidente que le profeso. Hombre, no, es que estamos hablando de una persona clave, y a ver, aunque a usted que está sentado, a ti que está sentado ahí viendo la tele, a mí este tema nos resulta farragoso, precisamente queremos que Alberto nos lo explique de forma amena, pero para saber qué puede pasar en el Sevilla Fútbol Club, porque seguro que ustedes han escuchado que si efectivamente, como decía Alberto, ¿no?, el actual Consejo ha goleado a Del Nido Benavente. Del Nido Benavente salió de allí diciendo que veía más claro lo que podía ocurrir en el futuro y seguía con su, bueno, ya podemos decir incluso obsesión, con su objetivo claro de volver a la presidencia del Sevilla. También vamos a contar hoy con una persona que estuvo allí en esa junta, siguiendo el minuto a minuto, y que además tiene información de lo que ocurrió justo antes, que es tremendamente relevante. Álvaro Muñoz, muy buenas noches. Muy buenas noches, Fran. Encantado de tenerte aquí. Igualmente. Tu casa también. Estamos hoy con gente de la casa, ¿eh? Aquí, nuevo año, primer programita aquí mío, y la verdad que me os ha acompañado, creo que imposible. No, y además para hablar de una cosa que es fangosa, como bien habéis dicho, y que yo creo que en términos jurídicos no hay nadie mejor que Alberto para poder desencajar todo lo que hay. Efectivamente, es que es lo que hay que hacer, desencajar. Alvarito, pincelada antes de que empiece Sí. Alberto. ¿Qué te dejó, qué sensación te dejó la Junta y qué relevancia tiene lo que nos vas a contar de lo que ocurrió justo antes? A ver, la Junta yo creo que es muy similar a todo, creo que lo que ha acontecido en estos últimos años en el Sevilla. Va a haber otra Junta más que ya se va a pedir esta misma semana para que se celebre en marzo, pero es más de lo mismo, 5 horas donde los accionistas protestan contra la directiva, donde José María del Nido Benavente sigue protestando contra su propio hijo, donde también hay que resaltar esa salida ya de Enrique de la Cerda del Consejo, y que dejó una de las imágenes, creo, más propias de la Junta y muy emotiva también. Y luego también pues vamos a hablar un poquito de lo que pasó en la hora justamente antes del comienzo de la Junta, por qué se demoró esa media hora, y también qué es lo que pasó cuando José María del Nido Benavente, junto a todo su séquito, entró en Fibes, porque la verdad que es una cosa que ni él mismo se esperaba. Pues fíjate, antes de entrar en materia importante, tengo que hacer una pregunta de servicio. O sea, bueno, sé que sabéis la respuesta, ¿no? Pero si os pregunto, ¿sabéis que Toyota y Lexus son las marcas de mayor garantía del mercado? Vosotros lo sabéis, pero hay que decírselo a la gente que tiene que visitar Nimo Grupo. Los amigos de Nimo Grupo son categoría absoluta en todo lo que tiene que ver con el vehículo. La mejor opción, la que usted necesita para su nuevo vehículo, está en Nimo Grupo, con lo cual hay que dar eso antes de que empecemos a... Cosas importantes, Alvarito, hay que decirlas antes. Pues no se vaya a distraer la atención, porque ahora tenemos que poner todo nuestro foco en Alberto Álvarez. Don Alberto, explíquenos usted qué pasó en esa semana previa, con esas medidas cautelares que se volvieron parece, a denegar. ¿Por qué? Y si es tanto así como se ha hablado en algunos lugares de que, bueno, que poco menos que el Sevilla volvió a golear, o como dijo el presidente, que volvió a ocurrir lo mismo que en las últimas ocasiones. Sí, bueno, yo siempre valoro muchísimo los halagos y el cariño que aquí me dais. Siempre quiero dejar de manifiesto que no soy experto en derecho mercantil, más allá de los conocimientos de base jurídicos que pueda tener y evidentemente el interés como aficionado que soy también al club.
Como tú bien dices, hay un momento fundamental antes de esta Junta, que es esa petición de medidas cautelares que tendrían una aplicación directa en la Junta de Accionistas que se celebró posteriormente el viernes. ¿Qué son esas medidas cautelares, ¿no? Que se habla mucho de ellas, pero pocas veces se conoce. Realmente no son más que resoluciones judiciales que lo que están buscando es asegurar la efectividad de una resolución judicial posterior. Es decir, dentro de un procedimiento principal es una manera de anticiparnos si una de las partes entiende que la resolución final podría verse de alguna manera sesgada o ponerse en peligro. Entonces, ¿qué se solicita? En el procedimiento principal se solicitaba pues, que los cargos de consejero estaban caducados desde enero de 2025, incluso que existía en ello un conflicto de intereses, además de una serie de rectificaciones mercantiles en las que no voy a entrar porque creo que es embarrar el procedimiento. ¿Qué se pedía en esas medidas cautelares? Fíjate, Fran, qué bonito es, casi idílico, si me permiten la palabra, la petición que hacía el equipo del Nido, porque lo que se pedía era que la Junta de Accionistas la presidiera un tercero imparcial, un jurista de reconocido prestigio, ¿no? Yo ponía la última vez un ejemplo muy infantil, pero creo que muy gráfico, que era, si nosotros jugamos al parchís con el tablero, yo saco un 5, pero como el tablero lo controlas tú, no me dejas mover, no voy a llegar nunca a ningún sitio, porque tienes el control de la mesa. En este caso, ¿cuán seguro tiene que estar uno de la licitud de sus pretensiones? Que lo que pido no es controlar yo el tablero, es que lo controle un tercero. Alguien que sepa de derecho, precisamente porque estoy seguro de que si dejáramos de aportar inventos y barro al procedimiento, me darían la razón. O sea, imagínate la seguridad, insisto, jurídica que debe tener uno para pedir, oye, que aquí no quiero mandar yo, quiero que un jurista de reconocido prestigio sea quien presida la Junta. Efectivamente, esa medida cautelar fue denegada. Fue denegada y en el auto expone su señoría los motivos. En primer lugar, se alude al principio de instrumentalidad, se entiende su señoría que lo que se estaba tratando con esto era un fin en sí mismo, es decir, no asegurar que la Junta funcionase, sino se estaba anticipando de alguna manera el fallo del procedimiento principal. En segundo lugar, otro de los requisitos de las medidas cautelares es la apariencia de buen derecho. En este caso uno pues tiene que fundamentar, sin entrar en el fondo del proceso principal, que esto es lo correcto. Y decía su señoría que entendía que los cargos, si bien estaban caducados cuando propusieron la Junta y la convocaron, ¿no? Estaban en sus cargos. Y respecto al conflicto de intereses, respecto a que no fueran a dejarlo votar, dice su señoría, esto ahora lo explicaré un poquito más porque me resulta hasta gracioso, que no se podía saber que no iban a dejarlo votar porque se estaba hablando de un futurible, es decir, de algo que no había ocurrido todavía, ¿no? Y por último, otro de los requisitos de las cautelares es la mora procesal. En este caso, lo que se busca es evitar que el paso del tiempo acabase con la ejecución de una posible sentencia. ¿Qué ocurre? Que decía su señoría que si bien la Junta era inminente, podría impugnarla como se ha hecho con todas las anteriores, ¿no? En estos 3 puntos se basa su señoría para denegar las cautelares. Y yo te digo, desde mi punto de vista, que estoy de acuerdo, puedo estarlo con su señoría, en cuanto a que los consejeros convocaron la Junta estando en pleno derecho. Esto es lógico porque si no se produciría una situación de acefalía sobre la sociedad que solamente nos llevaría a más problemas. Me parece lógico, ahí le doy la razón a su señoría. Le puedo dar la razón a medias en que no existe mora procesal, dado que se podría impugnar la Junta, como de hecho se va a hacer, pero no le puedo dar la razón en ningún caso en cuanto al requisito de instrumentalidad y en cuanto a que las medidas fueran un fin en sí mismas, dado que lo que se pedía, como digo, es que un tercero fuera quien presidiera la Junta. No se está asegurando ningún resultado. Se asegura el resultado cuando se va de la mano de la legalidad, que es lo curioso. Y, por supuesto, no puedo estar de acuerdo con que las actuaciones anteriores de que no dejaran votar a José María del Nido Benavente estaban en este caso marcando un futurible, ¿no? Es decir, yo me puedo aventurar, y te lo digo en tono jocoso para que nos entiendan en casa, que Iheanacho no va a marcar 50 goles en lo que queda de temporada. Alguien me podrá decir, bueno, estás hablando de un futurible, ¿puede pasar? Puede pasar, claro que sí. Pero es evidente que había una serie de condicionantes previos que podían marcar y prácticamente asegurar que no se actuaría con la licitud que entiende esta parte que tiene, con lo cual, pues basándose en todos estos detalles, que como te digo, te he hecho incluso el análisis de con cuáles estoy de acuerdo y con cuáles no, como digo, puedo estar de acuerdo con la fundamentación de su señoría en el audio, se deniega la medida cautelar y evidentemente esa denegación pues nos manda al escenario que ya vimos en la Junta de Accionistas del viernes. Y te pregunto, Alberto, el que está en su casa dice, vale, le vuelven a denegar las medidas cautelares, entonces, ¿eso es un golpe a Del Nido? ¿Es un fracaso nuevo judicial?
Para mí no es un fracaso en ningún caso, porque si uno, yo siempre digo, cuando tú ves una sentencia, ¿no? Está el fallo, ¿no? Que es a lo que se van todos los juristas, pero para mí la clave está en la fundamentación. En la fundamentación, como digo, no se le quita la razón a José María del Nido sobre su derecho a voto, en ningún caso. Se le deniegan unas cautelares, él lo ha dicho muchas veces, decía, Sí, que él habla no de me que has ganado ningún procedimiento. Claro, que el me consejo estás sí que es ilegítimo. Correcto, me estás ganando unas cautelares, que es un momento procesal distinto al final. Entonces, para mí no es un golpe de ninguna manera, para mí leer otra vez más en otra sentencia que deberían dejarle votar siempre es positivo, pero claro, si nos vamos a la práctica, lo que a él le interesa, evidentemente es un varapalo, claro que sí. Exactamente, es ahí donde estamos, ¿no? Entonces, claro, ¿esto nos lleva a dónde? Esto nos lleva a una junta de accionistas en la que, evidentemente, la presiden los correspondientes consejeros del Sevilla, como vimos, y evidentemente pues no hay este tercero imparcial, esta persona con conocimientos jurídicos. Entonces, efectivamente, que era la situación que quería José María del Nido. Sí, pero quiero insistir mucho en eso, me parece tremendamente casi leal, me atrevería a decir, con el derecho, el buscar que un tercero imparcial fuera quien mandara, ¿no? Yo no quiero el poder, yo quiero simplemente que se cumpla la ley. Creo que esto es muy importante que lo vean en casa, porque habla mucho también del carácter moral de la pretensión. Claro, es que eso nos lleva, y ahora le pregunto a Alberto de nuevo, claro, el actual Consejo con estas medidas cautelares entiende que ha vencido esa batalla judicial, aunque del Nido Benavente defiende que, aunque ha perdido las cautelares y como dice Alberto, era un varapalo, al final el fondo sigue siendo el mismo. Pero claro, el fondo no lleva a lo que quiere del Nido Benavente. Álvaro, tú estuviste en esa junta del principio de la llegada. Hemos llegado ahí. Alberto nos ha contado qué pasa esa cautelar y en qué situación llegamos a esa junta que tuvimos el pasado viernes. Bien, ¿qué ocurre en esa previa que nos vas a detallar? Una información que, si no tengo malentendido, ha contado la cadena SER aquí en Sevilla, con Manolo Aguilar y también los compañeros del Desmarque se hacían eco. Ha habido varios compañeros que hablan de esta información que tú nos vas a detallar, que conoces de primera mano. Sí, mira, de hecho estaba viendo esas imágenes muy buenas, las colas, porque no me había fijado yo en la tensión que se respiraba. Porque he visto a Miguel Ángel muy nervioso con el móvil, luego cómo se reúne con su padre como para hablar en privado, y yo creo que es ese el momento cuando se enteran de lo que había pasado. Para poner en contexto al sevillismo, 77 Partners, que son los famosos americanos, son los que tienen en torno a 11.000 acciones más o menos del Sevilla, lo que equivale a unos 20 millones de euros en acciones, y que es un gran poder que tenía José María del Nido Benavente sobre el brazo, siempre, bajo el brazo, perdón. ¿Qué es lo que pasa? Que 77 Partners lo tiene ahora mismo ACAP, que es una acreedora que es lo que le va a representar sus acciones, y en esta junta se presenta Juan de Dios Crespo, que es un famoso abogado que también ha salido en Twitter en esta última semana, que para quien no lo sepa fue el que entregó, por ejemplo, esos 222 millones de euros al FC Barcelona procedente del Paris Saint-Germain, o sea, es un muy reputado abogado. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que deciden y trasladan a José María del Nido Benavente que no van a apoyarle en la Junta, que van a abstenerse en las votaciones, y es ahí cuando José María del Nido Benavente propone a la desesperada, como bien ha desvelado hoy Cadena SER, a Fernando Carrión, de que le van a apoyar a él y que hacen un pacto muy rápido para que él sea presidente del Sevilla en esa Carrión. junta. Fernando Carrión. O sea, ahora mismo digamos, es el vicepresidente segundo. O sea, digamos, del Sevilla. esta información que tú nos estás contando es que del Nido Benavente, antes de que empiece esa junta de Una hora antes se entera de esto. intenta reaccionar a ese cambio posible que puede tener Sí. el americano, que ahora nos va a detallar Alberto también, bueno, que se habló ahí y, en fin, hasta dónde quiere llevar del Nido Benavente esto, pero tú nos cuentas esa información. Le propone a Carrión que sea el presidente y del Sí. Nido estar con él. Con su apoyo, que es lo que pasa, que por lo que a mí me cuentan desde la familia Carrión, Fernando reaccionó con una risa. ¿Por qué? Porque es cierto que tampoco hay que ser muy listo. La familia Carrión y la familia del Nido son las dos mayores poseedoras de acciones del Sevilla Fútbol Club. Se han reunido durante todo este tiempo, lógicamente, todos quieren el bien del Sevilla Fútbol Club, cada uno con sus visiones, pero en todas las reuniones siempre José María del Nido Benavente quería ser el presidente. Nunca se había propuesto de que la familia Carrión fuese presidente ni nada, y que por qué justamente ahora, 20 minutos antes de una junta, con todas las reuniones que han tenido entre ellos, van a postular a un Carrión como presidente por la cara. O sea, porque realmente ellos tampoco le veían mucho sentido a eso. La familia Carrión, es cierto, y que lo hemos desvelado también en Zona Mixta, no está muy de acuerdo tampoco con la gestión tanto de Del Nido Junior como de Pepe Castro. Ya salió un famoso audio, pero no está de acuerdo, pero le van a apoyar para tenerlos controlados. Eso es lo que me traslada a mí. Quiere tener el control, quieren saber qué es lo que pasa
en el Sevilla Fútbol Tener, Club. digamos, ahí Quieren estar posición directa pendientes de lo que está pasando. Ahora mismo tienen el cargo de vicepresidente segundo Fernando. Había 2 consejeros más hasta ahora. Con la reducción de consejeros solo se va a quedar Fernando al parecer, pero querían tenerlo todo controlado. Y a la propuesta esta pues, de José María del Nido Benavente, apenas una hora antes del comienzo de la Junta, pues reaccionaron con una risa y decidieron no aceptar ese trato. Deciden no aceptar esa información de Alvarito de la intención de José María del Nido Benavente justo antes de que comience esa Junta General de Accionistas. Alberto Álvarez, hemos llegado hasta esa Junta donde yo creo que es un punto clave, que el sevillista que nos está viendo, el que no es sevillista también, porque es un hecho muy relevante para la ciudad, tanto si pertenece al eterno rival como si pertenece a tu club. Digamos los matices que cambian, no antes de la Junta, porque hablamos, oye, el resultado de la Junta, aparentemente para los que no controlamos excesivamente en derecho, ha sido el mismo, el actual Consejo sigue, pero se producen ahí un retraso de media hora de Pérez Solano, se habla de este hombre que mencionaba Álvaro Muñoz, como representante de los americanos. Está claro que ahí hay un movimiento donde la familia de José María del Nido Benavente, ¿no? Los que la acompañan, sus hijos y gente muy cercana a él, tiene llamadas, reuniones, salidas durante esa junta durante el principio. ¿Cuál es tu información? ¿Qué es lo que pasa ahí? Claro, vamos a ver, sin querer entrar tampoco en el tema societario, porque al final todo depende de pactos, acuerdos privados entre ellos de carácter mercantil, en los que creo que poco hay que indicar. ¿Cuál es la situación? La situación es que tanto Junior como Pepe Castro se han amparado para no dejar votar a José María del Nido Benavente durante todo este procedimiento, principalmente en la famosa agrupación de acciones, que ya explicamos aquí, que cesó el 10 de diciembre del año anterior. ¿Qué ocurre? Que evidentemente había que buscar un nuevo conejo que sacarse de la chistera, en este caso, para no dejar votar. Entiendo que la opción de tener a los americanos de su lado hacía que podrían haber permitido el voto de José María del Nido para ganar igualmente y que él no tuviera nada judicialmente a lo que agarrarse. Me dicen que igualmente hay un cambio a última hora porque hay una abstención, tampoco apoyan a Castro ni al Nido. Entiendo que por algún tipo de acuerdo privado que tienen ellos con José María del Nido Benavente, que es lo lógico en este caso. ¿Qué ocurre? Pues que, como digo, tanto Junior como Pepe Castro se han amparado la mayoría de las veces en esa agrupación de acciones que se da por finalizada. A posteriori han hablado ellos también del pacto de gobernabilidad que hicieron, el famoso pacto por la pasta, el cual tanto una sentencia del juzgado de primera instancia número 10 de Sevilla como de la sección quinta de la Audiencia Provincial de Sevilla dicen expresamente que no se puede alinear el voto tanto de Junior, en este caso, y Pepe Castro en contra de la voluntad de José María del Nido Benavente. Eso lo dicen ya 2 resoluciones judiciales. Entonces, aunque ellos han hablado mucho de este pacto, no han llegado a ampararse en él por miedo a esto. De hecho, es un pacto parasocial, tanto es así que hablaba Álvaro de que la familia Carrión es la segunda familia con más poder en cuanto a acciones y está fuera de ese pacto, ¿no? Entonces, al tener ese carácter parasocial, como digo, 2 sentencias dicen expresamente que no se puede alinear el voto. ¿Qué es lo que hacen? Porque, claro, la situación jurídica que se está planteando es la de que si se amparan en el pacto, que 2 sentencias judiciales dicen que no pueden ampararse en el mismo, José María del Nido Benavente tendría ya la vía penal abierta para funcionar. ¿Qué es lo que hacen? Y qué es lo que decía José Manuel, ¿no? De manera muy gráfica, ese conejo de la chistera. Se amparan en un punto nuevo del que no habían hablado nunca, que es esa situación de que la ley del deporte, de que al controlar más del 25% de las acciones, pues tenían que haber comunicado al CSD previamente la dirección del voto. De esto no se había hablado nunca. Es un nuevo escenario que se nos abre y que a mí me hace que el sevillista creo que debe reflexionar. Es decir, cuando ahora venga una nueva junta, si se hace esa notificación al CSD, ¿cuál va a ser el nuevo conejo de la chistera? ¿Cuál va a ser el nuevo motivo en el que se van a amparar para no dejar votar a José María del Nido Benavente? Me parece que se empieza a generar una situación prácticamente cómica. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la problemática aquí? La problemática es que, de hecho, José Manuel pregunta expresamente en la Junta si se han bloqueado una serie de acciones de José María del Nido Benavente en ese voto o se han alineado las de Junior y Castro en contra de su voluntad. No hay una resolución sobre esto, tendremos que esperar al acta de la Junta, que no la tenemos todavía, tendremos cuando tenga carácter notarial, con lo cual
no podemos aventurarnos todavía a decir en concreto qué es lo que pasó, y de hecho es lo que digo, y es estas tinieblas en las que nos vemos, y es lo que quiero que el sevillista sepa en su casa, es que José Manuel García pregunta expresamente y no se le da una respuesta, porque todo es una situación de oscuridad y de falta de información que a mí al menos me preocupa bastante del lado de la ley. Entonces, ¿qué ocurre cuando llegamos a este punto? Pues que qué va a pasar ahora, ¿no? Que creo que es lo importante, aunque me gustaría decir una cosa, si me permites un minuto, Fran, que es que estuve muy atento, evidentemente, a la Junta como aficionado tanto al derecho, no me atrevería a decir, como al Sevilla, y me emocionó el discurso de Enrique de la Cerda Cisneros, ¿no? Creo que muchas veces, dado que, vamos a decir, se está pleiteando entre padre e hijo, creo que desde fuera corremos el riesgo de que se vea al Sevilla Fútbol Club como un cortijo en el que dos personas de carácter familiar están peleando por el poder, y cuando una persona de la presencia y la adicción de Enrique de la Cerda Cisneros, con quien también he coincidido en los juzgados en estos días, hace un discurso tan del pueblo, ¿no? Tan del sevillista de a pie, y es capaz de decir me levanto de aquí y me siento con vosotros porque es mi lugar, creo que puso la gota de dignidad que el Sevilla necesita. Ahora vamos a ir, porque es la pregunta importante, ¿qué va a pasar ahora? Nos cuenta Alberto Álvarez la versión jurídica, Álvaro Muñoz también el sentir del Sevilla. Antes, hemos hablado antes de los mejores concesionarios que son los de Nimo Grupo, y el Grupo La Negrilla está ahí para poner los mejores neumáticos de Sevilla y de España, podemos decir también, porque no vamos a decirlo. Sí, efectivamente, Grupo La Negrilla, mejores neumáticos y también mecánica rápida, Cualquier cosa que necesite usted en neumático, Grupo La Negrilla, mecánica rápida, Grupo La Negrilla. Ahí no falla, eso ahí no hay temas judiciales y tal, no, ahí es certeza pura y dura. Álvaro Muñoz, antes de que nos conteste Alberto Álvarez a la pregunta clave que llevamos esperando toda la noche, ¿el sentir en el Sevilla ahora mismo en el club cuál es? A ver, el Sevilla ahora mismo la verdad que nos han transmitido tranquilidad, que como una victoria, que es lo que ha dicho antes Alberto, ¿no? Como que parece que, porque Pérez Solano como que barrió a Benavente, sigue el consejo más o menos igual con las piezas clave, y la verdad que se respira una tranquilidad muy grande en el Sevilla. En cuanto a lo accionarial, lógicamente lo deportivo, la historia no es lo mismo. Ahora queda una junta en marzo, creo que va a ser aproximadamente, esta nueva junta extraordinaria que va a solicitar José María del Nido Benavente, y veremos el qué va a pasar. Al parecer todo va a ser igual, pero vamos a matizar que después de los acontecimientos del baile de las acciones, de la tercera vía y todo lo que pase, va a ser una junta creo que distinta a las últimas que vamos a tener, perdón, que hemos tenido. Alberto, ¿qué va a pasar judicialmente ahora? Claro, exactamente. Evidentemente al sevillista que la pregunta es, ¿va a ser de José María del Nido Benavente presidente? Eso pues tendrá el carácter societario de los pactos que tengan entre ellos y esa negociación. Pero ¿qué vía se abre judicialmente que no se había abierto hasta este momento? ¿Qué va a ocurrir? Se va a impugnar la Junta de Accionistas, como ha ocurrido con las anteriores. Se va a solicitar una junta extraordinaria de nuevo, como bien dice Álvaro, pero se abre la famosa vía penal, ¿no? Es decir, ya José María lo habló ante los medios al salir, decía que iba a querellarse, comentó de hecho que iban a modificar un par de temas conforme a lo que había ocurrido en la Junta, que nos pilló a todos un poquito por sorpresa. ¿Y qué es esta querella? Que se habla mucho en la calle, ¿no? Clase de primero de derecho para nuestro público en casa, ¿no? Porque muchas veces se confunden los términos demanda, querella, denuncia, ¿no? Muy rápidamente la demanda da inicios a procedimientos civiles, mercantiles, incluso laborales, y la querella y la denuncia tratan el procedimiento penal. En la denuncia únicamente se pone para que la autoridad lo sepa de manifiesto una serie de hechos, pero en la querella, que es el punto en el que nos encontramos, el querellante, que en este caso es José María del Nido Benavente, pone de manifiesto esos ilícitos que entiende que se han cometido y se persona en el procedimiento. Él habló además de los dos delitos que va a perseguir, son el delito de desobediencia en el juzgado de primera instancia número 10, en el caso de que se hubiera alineado el voto, que no lo sabremos hasta que no tengamos el acta de la correspondiente junta, con lo cual hay que ser cautos y precavidos y hay que esperar. Y después él hablaba de los delitos societarios, ¿no? Que son aquellos delitos que castigan la deslealtad y el abuso de confianza de los consejeros de las sociedades en el ejercicio de sus cargos. Y pues aquí podremos llegar desde la denegación de derechos del socio, 293 del Código Penal, que entiendo que 100% lo va a perseguir, e incluso tanto los artículos 291 y 292 del Código Penal, que son la imposición de acuerdos que sean lesivos en este caso o abusivos, alguno de ellos tipificado con hasta 3 años de prisión. Entonces nos ponemos en un escenario ya feo, serio, ¿no? serio, el carácter penal no siempre impresiona mucho en casa, porque hasta ahora lo civil, lo mercantil suele ser cargante, pero ya estamos hablando de delitos, como te digo, con la correspondiente pena de prisión.
entiendo que es una pena ver al Sevilla en esta situación. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Para terminar, Alberto, en 20 segundos, ¿crees entonces que puede cambiar algo en la próxima Junta por esta entrada en la vía penal? Entiendo que va a tener más peso en el cambio de la Junta todas las negociaciones que ocurran con las acciones americanos, familia Carrión y demás, que el propio procedimiento penal, pero sí entiendo que en este caso los consejeros van a tener que agarrarse fuerte al asiento, porque lo que viene ya no es una broma, sino problemas de índole muy graves. Pues ahí está, la realidad jurídica. Señores, nos hemos quedado sin tiempo, don Alberto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, como Por siempre. explicarnos y hacernos acercarnos a este tema. Alberto, muchísimas gracias. Gracias por a ti, estar Fran. con nosotros. Ya lo saben, Grada 101, muchísimas gracias por habernos acompañado en este regreso. Seguimos aquí cada lunes, ya lo saben. Su casa del fútbol sevillano, su casa del deporte sevillano. Hasta la semana que viene.